Hermanos, el tema que voy a tocar hoy día es un tema que es necesario tocarlo. ¿Por qué? Porque a la medida que está pasando el tiempo, las iglesias se están conformando con una serie de cosas que están pasando y nadie está diciendo nada. Nuestra iglesia es un pueblo que ha sido llamado para hacer luz en las tinieblas que vive el mundo. Por eso es que la historia que hoy día vamos a contar, que vamos a leer, dice que es precisamente de Acán, los Acanes modernos, ¿no? Vamos a hacer una breve historia acerca de quién era Acán y qué había pasado en ese momento de la historia. Nosotros entendemos, hermanos, que en cierta ocasión Israel había tenido Dios le dijo que iba a tomar Jericó y que no fue por nada de la acción humana la toma de Jericó. Tenemos que convenir eso. Que no fue nada por la acción humana, sino por el poder del Señor. Los muros eran demasiado grandes y altos. Dios le dijo sí al pueblo que tenga que hacer, que dé 6 vueltas y el último día tenía que dar 7 vueltas y tocar fuerte las trompetas y llevar el arca. Eso tenía que hacer el pueblo. Y los muros iban a caer. Por eso es que la destrucción de esos muros no participó mano humana alguna. Hermano, la historia que vamos a entregar, que quisiera que me ayuden, por favor, busquen su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Por favor, si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Josué, capítulo 6, versículos 17, 18 al 19. ¿Otro me puede ayudar con el versículo 18? Gracias, hermano. Y yo leo el 19. Mas toda la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro sean consagrados a Jehová y venga al tesoro de Jehová. Hermanos, cuando Dios le dijo, ustedes van a tomar Jericó, y cuando el pueblo de Dios, los guerreros de Israel entraron, lo que tenían que hacer era ¿qué? Destruir todo ser vivo. Pero, le dice, pero los tesoros los vamos a separar porque los vamos a llevar ¿a dónde? Al templo de Jehová. Va a ser una ofrenda para Jehová. Esa fue la orden que se le dio a Israel. Pero vamos a ver que por qué es que Dios destruye podríamos decir, muchas personas hablan de la falta de misericordia de Dios al destruir al pueblo cananeo, cuando le dice no perdonen anciano, niño, mujer, hombre, nada, todo tienen que destruirlo. El Señor dice, los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de los que con toda seguridad habría de impedir que se cumpliesen los bondadosos propósitos de Dios, dice patriarca y profeta. El pueblo los cananeos habían pasado el umbral ¿de qué? De su misericordia. Entonces habían hecho los pecados más viles. Entonces Dios le dijo que se le acabó su tiempo de gracia como nación. Eso fue, los habitantes de Canaán se les había otorgado amplísimas oportunidades de arrepentirse. Ellos habían estado viendo cómo Dios había estado guiando a Israel 40 años antes, cómo la misericordia de Dios había abierto el mar, cómo habían sido las batallas que iban triunfando. Muchas oportunidades se le había dado al pueblo de Canaán, pero ellos no se arrepintieron. Y seguían desafiando a Dios en un paganismo exuberante. Dice, hermanos queridos,
la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado del poder supremo de Dios de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todas las naciones que estaban cerca escucharon del poderoso que era Dios, de lo cómo Dios estaba trabajando a favor de su pueblo. Pero lamentablemente muchos pueblos paganos, igual que en este caso el faraón dijo, ¿quién es Dios para que le tema? Hermanos, ya habían tenido señales del poder de Dios. Hermanos queridos, a veces nos pasa lo mismo. Vemos cómo el Señor está conduciendo a su pueblo hasta el final, pero lo único que nosotros estamos haciendo es endurecer nuestro corazón ante lo que viene. Que no sea y que no nos pille como los pilló en esa noche o en ese día a lo de Jericó. Hermanos, los habitantes, sigue diciendo la sierva del Señor, los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Conocían o no conocían? ¿Habían escuchado o no habían escuchado de Dios? Rahab había escuchado de Dios. Claro que sí había escuchado, porque si no hubiese escuchado, ella también se había perdido. Pero como Dios nunca viene el castigo antes del mensaje, antes de que venga la amonestación, el pueblo en su conjunto había sido amonestado muchas veces. Dice, todos participaban de la convicción de que Jehová es Dios de Israel y era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Nadie puede decir que no conoce a Dios, mucho menos este pueblo. Hermanos, eso lo encontramos en Patriarca y Profeta, acá páginas 524 y 525. Dios condenó a Jericó. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas a ¿quién? Vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 y el versículo 20, 16. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. ¿Alguien lo tiene, por favor? Dice, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti y las hubiere de todas las destruirás, no harás con ello alianza ni las tomarás a la merced. Eso lo dice ¿quién? En el capítulo 20, versículo 16 del mismo libro, está hablando Moisés, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 2 y Deuteronomio capítulo 20, versículo 16. Estas amonestaciones, 20:16, lo leo, dice, empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esto se lo había dicho Dios a través de Moisés. Entonces, hermanos queridos, la destrucción de Jericó fue una amonestación que Dios mismo lo había hecho ya a su siervo Moisés. ¿Ya? Muchos consideran estos mandamientos como contrario al espíritu de amor. Cuando dice, no deje mujer, anciano, anciana, niño, entonces, pero qué Dios tan bravo es este. Pero, dice, muchos consideran estos mandamientos como contrario al espíritu de amor y de misericordia, ordenado en otras partes de la Biblia, pero era en verdad dictado por la sabiduría y bondad infinita.
Dios estaba por establecer en Israel, en Canaán, para el desarrollo en una nación y un gobierno que fuese una manifestación de su reino en la tierra. Entonces, mi hermano, si Dios no haya obrado de esa manera, si Dios haya sido complaciente, como algunas personas creen que Dios es bueno y lo asocian como complacencia con el pecado, ¿qué iba a pasar con Israel? ¿Dónde iba a morar Israel? En Canaán, ¿cierto? Esa es una tierra que se le había dado ¿a quién? A los israelitas. Y si no eliminaban el pecado, ese pueblo iba a ser también ¿qué? Contaminado. Y ese pueblo que al principio su propósito de Dios no solamente iba a ser un pueblo de ¿qué? Que cumpla los mandamientos de Dios, sino también un pueblo que a través de ese pueblo la luz del mundo su luz llegue a todas las partes del mundo. Ese era el propósito de Dios. Que mediante el pueblo de Israel el conocimiento de Dios sea llevado a todas las partes de Dios. Por eso es que necesitaba ¿qué? Un pueblo santo. Un pueblo donde no haya ¿qué? Donde no haya pecado, donde el pecado sea totalmente eliminado. Y eso era lo que Dios tenía propósito con Israel. Y es el propósito de Dios también para nosotros en este tiempo, los que vamos a heredar el reino de los cielos. O sea, no es el humano que está en el mundo, es que está pecando, que está haciendo su propia voluntad. Cuando la destrucción venga, no culpemos ¿a quién? A Dios de severo. Porque todos, de alguna manera, hemos tenido ¿qué? La oportunidad de creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestra maldad. Pero el hombre, por su naturaleza rebelde, pero el hombre por lo que tiene adentro, que se rebela siempre contra Dios, lo deja a un lado, en vez de buscar a la fuente infinita de la sabiduría que es Cristo Jesús. Que a través de esa sabiduría y esa inteligencia nosotros podemos encontrar el temor de Jehová. Hermanos, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo lo describe las escenas que pasaron en Jericó? Dice, todos los habitantes de la ciudad, como toda alma viviente que contenía el hombre, mujer, joven, viejo, hasta los bueyes, las ovejas, fueron pasados a cuchillo. Eso pasó. Solamente la fiel Rahab, con todos de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que la misericordia, que el tiempo de gracia para ese pueblo fue acabado. Y la desolación fue tremenda. Rahab creyó como nosotros creemos. Y podemos salvarnos en un mundo que perece. Podemos salvarnos en un mundo que está destinado a la destrucción total. Hermanos, los hechos posteriores a la destrucción de Jericó es nuestra fuente de estudio de hoy día. En el versículo 7 del mismo libro de Josué, versículo 2, vamos a leer y dice, vamos a encontrar ahora la historia de nuestro tema de estudio de hoy día. Dice, y Josué, ¿qué dice? Envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El,
y hablóle diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Hermanos queridos, aquí se nos está presentando una historia muy parecida a la que había pasado cuando Josué había ido a ¿qué? A ver, cuando Josué se juntó con los espías, Josué y Caleb fueron los únicos fieles. ¿Se acuerdan ustedes? Está pasando aproximadamente lo mismo. Pero, hermanos, lo voy a contar para tener que ahorrar un poco tiempo. Pero, ¿qué pasa en esta? Dice que fueron los espías a ver, a reconocer a Ai, y llegan diciendo, ¿sabe qué, querido Josué? Más o menos así, lo voy a contextualizar. ¿Sabe qué, querido jefe? Es un pueblo pequeñito. No te fatigues mandando el pueblo. Manda entre 2,000 a 3,000 personas, es suficiente. O sea, aquí estamos viendo que antes los espías dijeron, no, ellos son ¿qué? Son enormes. Están poniendo en duda lo que Dios inicialmente le había dado a ese pueblo. Pero ahora aquí hay un auto de autosuficiencia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué es que viene esta autosuficiencia? Ustedes se han puesto a pensar por qué es que vienen y dicen, no, ustedes continúan leyendo y lo van a ver. Aquí pasa algo. Habían salido poco antes de la destrucción ¿de dónde? De Jericó. Entonces los judíos, entonces los israelitas, entonces los guerreros israelitas estaban creyendo que ese poder era ¿de quién? Era de su valentía propia. Entonces con auto de suficiencia, tranquilo, creyendo que ese poder anterior de la destrucción le pertenecía a ellos. Error número 1. ¿No? Dice, y salieron como 3,000 hombres, la historia sigue relatando en el versículo 3, 4 y 5 del libro de Josué, capítulo 7, en los versículos 3, 4, 5, dice que subieron los hombres a guerrear contra Ai. Y se encontraron ¿qué? Y fueron muertos con ese pueblito tan pequeño. Fueron derrotados los israelitas y muertos 36 soldados israelitas. Y dice que su fe se vino abajo. Se vino abajo por un acto de presunción. Porque creyeron que todo eso era porque se lo merecían y que Dios le estaba ayudando porque ese era su pueblo y se lo merecían. Pero ahora encuentran esta situación. Mis hermanos queridos, pero ¿qué es lo que yo quiero sacar de esta situación? Inmediatamente nosotros podemos ver cuando en el versículo 6 dice así, entonces fíjense lo que hace su siervo, ese guerrero, ese que hablaba con Dios. Escuchen, vamos a ver. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hermanos queridos, no importa que los soldados hayan tenido problemas de fe, pero ahora está el líder de Israel. Cómo el pecado, hermanos, que no se encuentra, cuando el pecado entra, filtra alguna organización, si usted, mi hermano, no se pone en orden, si la iglesia no se pone a investigar por qué causa y el problema que tienen ahora, no solamente que lo va a tumbar a los hermanos, sino también va a querer tumbarlo a los ministros, a los que dirigen la iglesia. ¿Josué era un fiel siervo o no? Por supuesto que sí, pero le llegó la duda. Él no podía hablar estas palabras diciendo, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos hiciste cruzar el río del Jordán? Él anteriormente había dicho, ¿se acuerdan ustedes que había dicho? Dios nos los dio, tomémoslo. ¿Se acuerdan de ese Josué impulsivo?
ahora con una fe fuerte, ahora vemos que como líder él empezó a flaquear. Hermanos queridos, por causa de algún problema que tenía Israel, la fe del pueblo de Israel empezó a bajar. Porque el Señor siempre a veces te puede tocar, te puede sunchar y a veces te puede ir algo mal a tus vistas, pero no es porque Dios quiera que te vaya mal, sino que quiere modificar algo que aún tú no has borrado en tu mente, que aún pecado que aún tú tienes en tu corazón, para que puedas reaccionar. Hermano, Josué había manifestado un verdadero celo, dice, por el honor de Jehová, pero sus peticiones se mezclaron con la duda y la incredulidad. Por eso estoy diciendo que los soldados pequeños hayan tenido dudas, está bien, pero Josué, un paladín, un guerrero de Dios. Hay una palabra que la sierva del Señor hace en descripción a Josué, que ahora se me ha ido, que era pero hablando que era un guerrero, pero guerrero de lo bueno. Ahora no puede ser que ese guerrero, al que Dios tiene tanta confianza, se le caiga el pensamiento de que Dios había traído Escuchen esta palabra que dice la sierva del Señor. El pensamiento de que Dios había traído a su pueblo al otro lado del Jordán para entregarlo al poder de los paganos era pecaminoso. El hecho de que Josué había pensado que haya dudado de Dios, ya ese pensamiento era ¿qué? Era pecaminoso e indigno de un líder de Israel. Los sentimientos de abatimiento y desconfianza, Josué era imperdonable en vista del poderoso que hace los milagros. O sea, tan grande fue el pecado, que era algo a la vista de Dios, era imperdonable. Porque Dios había obrado. No era lo mismo. ¿Por qué, mi hermano? A veces los que están en dirigencia a la iglesia, los que es dirigente de la iglesia, de alguna manera cuando tienen, pues, no es que tengan mayor luz, no lo puedo hablar, no es que tengan mayor luz, sino que Dios le da pues ellos el conocimiento, están en el estudio, por lo tanto su mente está más abierta a identificar los pecados. ¿Me entienden? Entonces, por tanto, Dios también exige, ¿no?, de esos líderes que tienen mayor conocimiento en las cosas de Dios, también su fe Dios exige de acuerdo a su conocimiento. Dios no le va a exigir a una persona que recién está entrando a la iglesia y conociendo los pasos de Dios lo mismo que nos exige a nosotros que estamos más de 20, 30 años en la iglesia, ¿no? Entonces mis hermanos, esto lo dice, los sentimientos de abatimiento y desconfianza, Josué, eran imperdonables en vista de los poderosos milagros que Dios había obrado para la liberación de su pueblo y las promesas repetidas de que estarían con ellos. Eso lo vemos en The Sign of the Times del 21 de abril de 1881. Hermanos, esto puede pasar. Esto puede pasar a través de que si nosotros, hermanos queridos, hacemos que nuestra iglesia sea penetrada por un pecado de cualquier miembro, es deber de la iglesia actuar con amor, curar, porque si no se actúa, no solamente que lo va a llevar a la persona que está en pecado, sino que puede acarrear a la iglesia entera. Hermanos, que las iglesias, dice, esto lo vemos en Mensaje Selecto, tomo 12, que las iglesias que pretenden creer la verdad y predicar la ley de Dios, observen esa ley y se aparten de toda iniquidad. Que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado.
que las iglesias empiecen una obra de purificación delante de Dios. Si el pueblo de Israel haya hecho esto, esa calamidad que le pasó, no la haya tenido. Porque había un pecado adentro que Josué aún no lo sabía, y que eso sí era verdad. Josué era inocente de ese pecado. Pero ahora la sierva del Señor nos dice que las iglesias empiecen a una obra de purificación delante de Dios, mediante el arrepentimiento, humillación e investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación. Hoy es el tiempo ¿de qué? De la investigación profunda de cada uno de nuestros corazones. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Estaban en su fiesta, estaban alegres, estaban completamente ¿qué? Entristecidos y investigándose profundamente el corazón de cada uno. Y en ese día nosotros estamos de 1844. Hermanos, si queremos ver, no es que veamos una iglesia, no es por la cantidad de personas que vamos a calificar a una iglesia, sino ¿por qué? Por la fe que vive en esa iglesia, por la obediencia a los estatutos y los mandamientos de Dios en esa iglesia. Porque la misma sierva del Señor dice, entonces Satanás haya sido el líder, porque él tiene millones. Dios no mide a la fe por cantidad, sino te mide por cada uno de ustedes y de mí. ¿Cómo estamos? Nuestra relación con Dios. Hermanos, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 295. El verdadero pueblo, los verdaderos líderes, no se hacen, comúnmente decimos, no se hacen los opas cuando está pasando algo en la iglesia. Es su obligación ir ahí. Con usted como miembro es su obligación ir a ayudar al hermano, a restablecerlo, pero jamás querer convivir con el pecado. Esa es su obligación y es mi obligación. Entonces, hermano, ahora venimos a lo que quiero presentar este día. El síndrome de Acán. A causa de lo que estaba pasando en Israel, su fe de Israel se había caído. Por un pecado que Josué no sabía. Y la historia dice que Acán, ustedes la saben, ¿qué había hecho Acán? Había robado unos lingotes de oro, unos vestidos, que Dios, yo se los leí, que dice, no toques nada. Todo lo que viviente, pásalo por cuchillo. Solamente saca el tesoro, el oro, la plata, tráemelo aquí como una ofrenda, como una primicia. Es que, hermano querido, lo que hizo Acán, y que lo vamos a desarrollar, aparte de que robó, ¿qué hizo? No solo que le robó a Israel, porque eso tenía que llevárselo ¿a dónde? Se lo robó a Dios. Se lo robó a Dios. Y un pecado atrae otro pecado. Cuando usted ha pecado y quiere salir como persona buena, lo único que hace usted es añadir a un pecado otro pecado, porque usted está mintiendo. Porque usted, aparte que ha hecho una cosa, para justificarse va a mentir, y esa mentira va a traer otro pecado en su vida. Usted no tiene que justificarse, usted tiene que arrepentirse. Hermanos, en el mismo libro, capítulo 7, versículo 21, dice así: pues vi entre los despojos, está hablando Acán, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Yo no sé cuánto sería ahora, el pastor, ¿cuánto sería?
No lo sé, pero mucho dinero. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Aquí está la palabra clave para esto. Lo cual, ¿qué? Codicié. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Hermanos, y Josué entonces envió mensajero y traedlo. Este señor, vamos a entender que Acán sí sabía lo que estaba haciendo. Porque si él no había sabido, él no lo había escondido, lo escondió debajo de su casa. Como creyendo que Dios no ve nada. Como creyendo que cuando nosotros pecamos en la noche, como que Dios no nos ve nada. Eso pasó. Pero mi hermano, en el versículo 24, tremendo esto que pasa. Escuche, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Qué tremendo mensaje, hermano. Qué tremendo mensaje, porque ¿quién había pecado? Acán. ¿Y quiénes están sufriendo las consecuencias? Todo su casa. Y tomarlo, su hija, su nieto, su no sé cuánto. Y lo llevaron ¿a dónde? Al valle de Acor. Y allá fueron quemados y muertos. Y después enterrados. Como una señal para nuestro tiempo. Hermano querido, es tu responsabilidad. Si tú eres padre, si tú eres madre, es tu responsabilidad. Lo que pasó que Acán fue criado en un hogar, dice la sierva del Señor, donde se ponía muy poca importancia a las cosas de Dios. Y ese fue el resultado. A poner las cosas muy triviales, las cosas santas, indujo a que no solamente él cometiera el pecado y fuera castigado, sino que también indujo a la muerte de toda su familia. Tú eres responsable, yo soy responsable de mi familia. Así que es nuestra obligación que enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra esposa, enseñar a nuestros nietos, porque si nosotros somos ejemplo de ellos, si ellos nos ven en nosotros, pues ellos van a querer ser también respetuosos de las cosas de Dios. Hermanos, Acán comprendía bien al reservar la reserva hecha y sabia que los tesoros del oro y la plata que él codiciaba pertenecían a Dios. Él sabía, no había excusa. Como no la va a haber excusa en el día cuando tu nombre pase ante la lista del cielo. Hermano, no hay excusa. Por eso es que hoy día estamos en el día de la ¿qué? De la expiación. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia para cada uno de nosotros, allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Es ahí. Dice que el mundo seguirá como que no haya pasado nada, pero tu nombre ya fue votado o fue rechazado en el cielo. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falso. Hermanos, es tu responsabilidad como familia, como padre, lo que tú tienes. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia. Y vamos a ver quién fue uno de los mayores codiciosos del universo. ¿Tuvo dónde en el origen? En la codicia. Que entre todos los pecados es el más común y el que se considera con liviandad, mientras que otros pecados se averiguan y se castigan severamente. Patriarca y Profeta 5:30. ¿Por qué el pecado de la codicia casi es imperceptible? Porque cuando usted miente, cuando usted roba o lastima a una persona, eso se ve. Pero cuando usted es codicioso, está en el corazón. Y solamente lo sabe usted y lo sabe Dios. Por eso usted puede aparentar una vida de piedad. Usted puede aparentar todo,
pero usted es un codicioso. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Porque el gran engañador empezó a codiciar lo que le pertenecía a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán fue criado no con esa severidad para respetar las cosas de Dios. Y el resultado que trajo en su corazón el desarrollo de un cúmulo de pecado fue su destrucción. Por eso es que la codicia se va desarrollando en su corazón. Y usted, sin darse cuenta, o así una persona codiciosa, y ya como que siente que eso es normal, ser codicioso. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo un hábito. La codicia se le hizo ¿qué? Un hábito. O sea, cuando ya se le hizo un hábito, formaba parte de él. Creía que eso era normal. Hasta que se hizo un hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Oh, hermanos queridos, debemos nosotros tener mucho cuidado si es que ese pecado, nuestro corazón ha sido lastimado con este pecado. Como no tengo mucho tiempo, lo voy a terminar, denme en 10 minutos. La codicia es un pecado que no se ve, pero que se alberga en el corazón. Vamos a leer lo que dice en el versículo, en Ezequiel capítulo 28, 12 y 15. Vamos a hacer la similitud del pecado de la codicia. Ezequiel 28, 12 y 15. ¿Alguien lo tiene? Por favor, léalo. El que tenga para hacerlo más rápido lo puede leer. Vamos. Ezequiel, capítulo 28. No puede ser que yo le gane. Capítulo 12 y 15. Y dice así: Hijo de hombre, levántate, enderecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello de la proposición, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Mi traducción está así. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisolito, el onice, el berilio, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro, los primores de tus tamboriles y el pífano estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. ¿A quién se está refiriendo ese? A Lucifer, ¿no? Tú, querubín grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que te fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y lo quise leer eso, completo, esos 3 versículos, para ver cómo Dios creó a Satanás. Era perfecto, en otras palabras, hasta que albergó ¿qué? La codicia. La codicia es un pecado que te va a destruir, hermano, si tú no empiezas a tomarlo este pecado en serio. Porque la codicia te va a traer ¿qué? Otros pecados. Satanás codició lo que le pertenecía a Dios, la reverencia que le pertenecía al Hijo. Y ese pecado introdujo otro pecado hasta que fue destruido y echado del cielo. Dice, poco a poco, y eso lo hemos visto, ¿no? Satanás no fue que pecó y albergó y fue y se declaró, no. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. ¿Cómo fue? La codicia empezó a generar en Satanás, en Lucifer, los otros pecados. Las escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Hermanos, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe dársele al Creador. Eso fue lo que hizo Lucifer. Entonces el pecado de la codicia, tengamos mucho cuidado. Porque ustedes se acuerdan también de un gran hombre que empezó a codiciar y pecar. ¿Cómo es el pecado? El pecado se manifiesta inmediatamente. David y Salomón son los pecados. El pecado es
empezó, el pecado no se le manifestó, pero empezó en el corazón, empezó ¿a qué? A generar el distanciamiento de Dios. Menos mal estos dos hombres pudieron encontrar la paz al final, pero Lucifer no. Dice, en 1 Timoteo dice, porque la raíz de todo dinero es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron. La raíz de todo mal, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero la codicia, ¿por qué? Porque la codicia, en el cual codiciando algunos se extraviaron. Hermanos queridos, tengamos mucho, abramos nuestro corazón a Dios, examinémonos a nosotros. Estamos en el día de la expiación, o estamos en ese día que necesitamos, todos los días debe ser ese día que nosotros nos examinamos. Lucas dice, 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes. No codiciemos, no pongamos otro pensamiento en nuestra cabeza que no sea el amor de Dios en nosotros. Porque si ponemos el pensamiento en otras cosas, estamos a punto de pecar, hermanos, y vamos a caer. Algunos jamás se van a levantar, algunos sí se van a levantar, pero así como Judas, que codició. ¿Ustedes saben cuándo codició Judas? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cuándo codició Judas? A ver, denme un ejemplo cuándo codició. Aparte de las 30 monedas de plata. Ahí, ¿qué dice? Oh, ese perfume tan caro, yo debería venderlo. Ya, porque él dice en la Biblia que él era ladrón, ¿no? Él estaba pensando, estaba codiciando. Hermanos, yo los invito a que nos podamos poner nuestros caminos hacia el reino de Dios, escudriñando nuestros corazones, porque la codicia va a generar otros pecados en tu vida. Y en Proverbio dice, 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: el ojo altivo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal. El inicio es como el huevito que se pone. La codicia es como un huevito que pasado el tiempo va a dar el pollito. La codicia, pasado el tiempo, también va a dar, ¿no?, la muerte. ¿Ya? Hermanos, ya se me fue la hora, pero no quiero terminar sin leer esto, lo que dice en primeros escritos acerca de la codicia, 2:69. Ser su pueblo de aquellos por quienes Jesús no escatimó a su preciosa vida, toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. No pretenda permanecer hasta el último tiempo si usted no sigue albergando algún pecado en su corazón y deja que la codicia, por querer tener bienes en la tierra, por querer tener bienes aquí, descuida usted su preparación para el cielo. Usted no va a llegar, porque usted va a salir y va a caer al lado del camino. Como Judas, que vendió a su Señor, traicionó los buenos principios y una buena disposición noble y generosa por una pequeña porción de ganancias terrenales. Todo lo que está aquí en esta tierra que te llevan a pecar se va a acabar. Se va a acabar. Y no solo que se acaba, y si tú persigues en eso, también tu vida se va a acabar aquí en la tierra. Tu felicidad, que aparentemente las puedes tener 5 años, 3 años, yo no sé cuánto, se va a acabar aquí. Y termino lo que dice, hermanos, hagamos una reflexión de nuestro corazón, cómo estamos ante Dios. Si hay pecado, es tiempo de que nosotros lo borremos. Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es difícil? Claro que sí. Cambiar de vida, cambiar nuestros gustos, cambiar a veces nuestra personalidad impulsiva. Yo soy así porque así soy.
¿no? Difícil. Pero más gracias demos que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos pueda ayudar y los invito a ustedes y yo también a seguir revisando nuestros corazones, que si hay algún pecado, ahora es el tiempo de pedir el perdón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hincarnos los que puedan, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros estamos aquí, Señor, en primer lugar para pedir el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, lava nuestro corazón. Límpialo, Señor, danos un nuevo corazón, porque nuestro corazón siempre está tendiendo al mal. Ayúdanos a vencer cada una de las tentaciones. Yo sé que tú nos puedes ayudar y vamos a ser victoriosos en tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que las bendiciones de todos los hermanos y que ellos puedan llevar a sus casas y que puedan estar en esta semana, Señor, escudriñando su corazón de cada uno de nosotros, para que sabemos que hay muchos pecados, muchos defectos de carácter todavía que necesitan ser transformados, cambiados. Y por eso te lo pedimos, Señor, para que tú hagas la obra que tú tienes que hacer. Limpia nuestros corazones y perdona nuestros pecados, Señor. En tus manos nos entregamos y lo entrego a todos los hermanos, Señor, para que tú los cuides y los protejas. Si hay enfermedades, tú las puedas sanar. Si hay alguna necesidad, Señor, tú también la puedas cubrir. Ayúdanos y ayuda a nuestros familiares también. Señor, ahora te pido que también por los alimentos que puedan ser de beneficio físico, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque sé que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.